Quiero que escuche esto y no deje de escucharlo, porque ahora tu mente cambiará después de escuchar esto. Y quizás sea esto lo que te esté paso ahora mismo en tu vida. ¿Cuántas veces en tu vida le explicaste todo, absolutamente todo, y aún así te siguieron juzgando mal? ¿Cuántas veces diste tu mejor razón? Pusiste tu corazón sobre la mesa, abriste tu boca para defenderte y la otra persona te miró como si tuvieras la cara sucia. ¿Cuántas veces diste una explicación perfecta y el resultado fue peor que si te hubieras quedado callado? Eso que sientes ahora mismo mientras lees esto, esa incomodidad pequeña que se te instaló en el pecho, eso es el reconocimiento. Y el reconocimiento duele, porque es verdad. Hoy no voy a hablarte del positivismo barato. No voy a decirte que te quieras más, que respires, que visualices tu mejor versión frente al espejo. Nada de eso. Hoy voy a hablarte de algo que nadie en tu familia te enseñó, que ningún maestro te explicó en la escuela, que ningún cura te susurró en el confesionario, y que ningún libro de autoayuda del mercado latino se ha atrevido a decirte con esta brutalidad. Hoy voy a hablarte del poder. No el poder del dinero, no el poder del título universitario, no el poder de tener el carro más nuevo en el barrio, el poder verdadero, el poder invisible, el poder que no se ve pero que se siente cuando alguien lo tiene. El tipo de poder que hace que una persona entre a una habitación y sin decir una sola palabra, todos voltean a verla. Ese poder, ese es el que vamos a hablar hoy. Y antes de que sigas escuchando, necesito que te hagas una sola pregunta. Una pregunta honesta, sin adorno, sin filtro de redes sociales. ¿Cuánto de tu energía, de tu tiempo, de tu vida entera has gastado intentando que la gente te entienda? Piénsalo en serio. El tiempo que pasaste explicando tus decisiones a tu familia, el tiempo que usaste justificando por qué dejaste ese trabajo, por qué te separaste, por qué tomaste ese camino que nadie comprendía. El tiempo que perdiste escribiendo mensajes largos de WhatsApp para que alguien que ni te merece entienda tus intenciones. El tiempo que invertiste construyendo argumentos perfectos para personas que ya habían decidido no escucharte antes de que abrieras la boca. Suma todo ese tiempo, todo ese desgaste, toda esa energía. Y dime, ¿cuánto de tu vida real, de tu construcción real, de tu poder real, has edificado con ese tiempo? Cero, absolutamente nada. Porque cada vez que te pones a explicarte, no estás construyendo poder, estás donando poder. Se lo estás regalando envuelto en papel de regalo a la persona que menos se lo merece. Esto es lo primero que necesitas entender para que todo lo que viene después tenga sentido. El mundo no funciona con la lógica que tú crees que funciona. No funciona con la lógica de quién tiene razón y quién no la tiene. El mundo funciona con una lógica mucho más antigua, mucho más fría, mucho más despiadada. Funciona con la lógica de quién controla la narrativa, y la narrativa nunca la controla el que más habla. La narrativa siempre la controla el que menos necesita hablar. Siempre, sin excepción. En la historia de la humanidad, en cada tribu, en cada civilización, en cada familia, en cada empresa, en cada relación de pareja, quien ha mandado de verdad no ha sido el más inteligente, no ha sido el más trabajador, no ha sido el más bueno, ha sido el que manejó mejor el silencio, el que administró mejor el misterio, el que supo exactamente cuándo hablar y cuándo callar. Esa es la ley que nadie te enseñó. Y hoy, aquí, en este momento, te la voy a enseñar yo. Ahora quiero que te imagines algo. Imagínate que estás en una reunión familiar. Domingo, comida, toda la familia reunida. Y hay alguien en esa mesa, siempre hay alguien en esa mesa, que lleva años diciéndote lo que deberías hacer con tu vida. Tu tío que nunca ha salido de su ciudad natal, pero tiene opinión sobre tus decisiones de negocio. Tu prima que lleva 3 fracasos de pareja, pero te explica cómo deberías manejar tu matrimonio. Tu abuela querida, que con todo el amor del mundo te dice que ese sueño tuyo es una locura. Y tú, en ese momento, sientes cómo sube el calor, cómo la adrenalina te llena el pecho, cómo algo dentro de ti quiere pararse, poner las manos sobre la mesa y decirles todo. Decirles cuánto has trabajado, cuánto has sacrificado, cuánto sabes que estás en el camino correcto. Y ese impulso, ese instinto de defenderte, de explicarte, de justificarte frente a la familia, ese impulso tiene un nombre. Se llama debilidad. No lo digo con crueldad, lo digo con la precisión de alguien que ha estudiado durante años cómo opera el poder entre los seres humanos. Ese impulso viene del niño que fuiste, del niño que aprendió que si no se explicaba, recibía un castigo, del niño que aprendió que la aprobación de los adultos era su única forma de sentirse seguro. Ese niño fue muy inteligente para sobrevivir su infancia, pero ese mismo niño, si lo dejas manejarte en la adultez, te va a destruir, porque el mundo adulto no perdona la necesidad de aprobación, la huele, la detecta desde lejos y la usa, sin piedad,
sin remordimiento, sin que tú te des cuenta de que te están usando. Hay personas en tu vida, tal vez personas que dices querer, que han aprendido exactamente cómo activar ese mecanismo en ti. Saben que si te hacen sentir cuestionado, vas a hablar. Saben que si te acusan de algo, vas a explicarte. Y en ese momento en que hablas, en ese momento en que te abres para defenderte, te convierten en el acusado. Y el acusado nunca tiene poder en el juicio. Nunca. El poder en un juicio lo tiene el que hace las preguntas, no el que da las respuestas. Piénsalo en la dinámica más básica de tu vida. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué hiciste eso? Ya perdiste. Ya la pregunta misma te puso debajo. Ya la pregunta misma asumió que hay algo que justificar, algo que explicar, algo de lo que avergonzarse. Y cuando tú contestas esa pregunta, estás aceptando las reglas del juego que ellos pusieron. Estás jugando en su cancha, con su balón, con sus reglas, bajo sus condiciones, y en ese juego, aunque digas la verdad más pura y perfecta del universo, ya llevas ventaja en contra. Pero hay algo más profundo aquí, algo que muy poca gente tiene el coraje de ver, y lo voy a decir con toda la claridad que tengo. Si cuando alguien te ataca verbalmente, cuando alguien te cuestiona, cuando alguien te lanza una acusación, si en ese momento tu primera reacción es defenderte, no es solo porque tienes el hábito del niño que sobrevivió su infancia explicándose. Es también, y escúchame bien, es también porque en algún lugar oscuro de tu interior temes que tengan razón. Eso es lo que nadie quiere aceptar. Eso es lo que duele leer. Porque una persona que sabe con absoluta certeza que es generosa, no se pone roja de rabia cuando le dicen que es egoísta. Una persona que sabe con certeza que es inteligente, no le tiembla la voz cuando alguien la llama tonta. Una persona que tiene paz interior genuina, no necesita que el mundo externo le confirme esa paz. La defensa revela la herida, siempre. Y cuando la revelas, le estás dando a la otra persona el mapa exacto de cómo hacerte daño cada vez que quiera. Esto es lo que en psicología se llama el mapa de tus vulnerabilidades. Cada vez que te defiendes de algo, estás dibujando ese mapa con tus propias manos y se lo estás entregando a quien te atacó. Dices, no soy un fracasado, y ya saben que fracasado es tu punto débil. Dices, no soy un mal padre, y ya saben que la paternidad es tu talón de Aquiles. Dices, soy suficientemente inteligente, y ya saben que la inteligencia es donde te pueden hundir. Cada defensa es una confesión. No lo olvides nunca. Y ahora, la pregunta que cambia todo. Si defenderse es perder, si explicarse es donar poder, si justificarse es revelar la herida, ¿qué carajo hace entonces la persona que tiene poder real? ¿Qué hace el tipo que entra a esa reunión familiar y nadie se atreve a atacarlo? ¿Qué hace la mujer que en la oficina, cuando la confrontan, no solo no pierde terreno, sino que de alguna manera misteriosa, termina siendo más respetada después del conflicto que antes? ¿Qué hacen esas personas? Voy a decírtelo. Y vas a entender por qué esto no te lo enseñaron antes, porque si todo el mundo supiera esto, el poder sería mucho más difícil de concentrar. Así que, abre bien la mente ahora. Lo primero que hace una persona con poder real ante un ataque es lo más contraintuitivo que existe en la naturaleza humana. Se detiene, completamente. No reacciona. No respira profundo de forma exagerada para que se note que está controlándose. No se tensa. No frunce el ceño. Simplemente se detiene. Y en ese detenerse hay más violencia psicológica que en cualquier respuesta verbal que pudiera dar. ¿Por qué? Porque el silencio, en un momento de conflicto, es como oxígeno en un cuarto sin ventanas. El cerebro humano lo necesita y cuando no lo tiene, entra en pánico. Cuando tú atacas a alguien y esa persona no responde, no con palabras, no con gestos, no con nada, tu cerebro empieza a hacer una cosa horrible. Empieza a cuestionarte a ti mismo. Empieza a preguntarse, ¿será que me fui demasiado lejos? ¿Será que dije algo que no debía? ¿Por qué me está mirando así? ¿Por qué no dice nada? Y en ese cuestionamiento, el atacante pierde pie. Pierde el suelo bajo sus palabras. Y de repente, quien estaba en posición de poder, quien lanzó el ataque, se encuentra en la posición más incómoda que existe. La posición de alguien que habló demasiado frente a alguien que no habló nada. Entiende esto con precisión quirúrgica. El silencio no es ausencia de poder. El silencio es el poder. El silencio dice cosas que las palabras nunca podrán decir. El silencio dice, lo que acabas de decir no me afecta. El silencio dice, no necesito tu aprobación para saber quién soy. El silencio dice, tengo más control de esta situación que tú, que eres tú el que está hablando, y eso me hace más poderoso. El silencio, usado correctamente, no es frialdad, no es indiferencia. Es una declaración de soberanía. Es la forma más antigua y efectiva que existe de decirle al mundo, soy el tipo de persona que no se mueve por palabras ajenas. Pero aquí hay un punto crucial que la mayoría no entiende.
El silencio tiene que estar acompañado de algo que va por dentro. Porque si usas el silencio como técnica, como truco, como actuación, la gente lo va a ver. Lo van a sentir. Los seres humanos somos extraordinariamente buenos detectando cuando alguien está actuando. Tenemos millones de años de evolución que nos entrenaron para leer la autenticidad en los demás. Si por dentro te estás desmoronando, si por dentro la voz del pánico está gritando, si por dentro estás contando los segundos para poder hablar, ese silencio externo no vale nada. La gente lo siente como desesperación disfrazada. Y la desesperación disfrazada es peor que la desesperación abierta, porque además de ser débil, es mentirosa. Entonces, el trabajo real, el trabajo que nadie quiere hacer porque es incómodo, doloroso y requiere mirarse al espejo sin filtros, el trabajo real es construir el interior que sostenga el silencio. Y ese trabajo empieza con una sola pregunta que quiero que te hagas esta noche antes de dormir. La pregunta es esta: ¿qué sé yo de mí mismo, con tanta certeza que ninguna opinión externa puede quitármelo? No lo que quisieras saber, no lo que crees que deberías responder, lo que sabes, de verdad, con certeza. Porque si la respuesta es poco o nada, ahí está tu trabajo. Ahí está el lugar desde donde tienes que construir. El poder no viene de la actuación, viene del conocimiento propio, viene de haber mirado tus sombras, tus contradicciones, tus fracasos, tus crueldades pequeñas, tus momentos de cobardía, y haberlos abrazado sin dramatismo. Porque la persona que se conoce a sí misma de verdad, incluyendo lo feo, incluyendo lo que avergüenza, incluyendo lo que no cuadra con la imagen que proyecta en redes sociales, esa persona no tiene miedo de que alguien descubra algo. No tiene nada que defender, no tiene nada que ocultar. Y cuando no tienes nada que ocultar, eres literalmente invulnerable a las palabras de los demás. Porque solo puedes ser atacado en los lugares que tienes protegidos con vergüenza. Los lugares que ya abriste, los lugares que ya aceptaste, los lugares que ya iluminaste con tu propia mirada honesta, esos lugares no tienen puerta trasera por donde entren los ataques. Piénsalo en el contexto latino que todos conocemos. En nuestras culturas, llevamos generaciones enseñándonos que mostrar vulnerabilidad es debilidad. El hombre no llora, la mujer tiene que aguantar. No le digas tus problemas a nadie porque la gente te los va a usar en contra. Y hay algo de sabiduría oscura en eso. Hay algo de inteligencia de supervivencia. Pero hay también una trampa mortal. Porque cuando no procesas tus sombras, cuando no miras tus heridas, cuando las guardas en el cajón más oscuro del armario y pones llave, no desaparecen, se pudren. Y lo podrido tiene un olor que no puedes esconder. Se filtra por tus reacciones. Se filtra por tu tono de voz cuando te contradicen. Se filtra por la tensión que se instala en tus hombros cuando alguien menciona ciertos temas. Se filtra por la velocidad con que buscas defenderlo. Y la gente que sabe leer el poder, la gente que ha desarrollado ese olfato fino para detectar dónde están las heridas ajenas, esa gente huele ese olor desde que entras por la puerta. Entonces, el primer movimiento que tienes que hacer antes de aprender cualquier técnica, antes de aprender cualquier táctica de conversación, o de lenguaje corporal, o de manejo del silencio, el primer movimiento es ir a ese cajón oscuro, abrir la llave y mirar lo que está adentro, sin apartarte, sin cerrar los ojos, sin juzgarte, solo mirarlo. Eso que llaman en psicología, integrar la sombra. En el lenguaje de la calle se traduce así: hacete cargo de lo que eres, incluyendo lo que no te gusta de lo que eres. Porque solo puedes construir poder real sobre lo que conoces y aceptas. Todo lo demás es castillo de arena. Todo lo demás se derrumba en el primer viento fuerte. Y hablando de lo que somos, quiero hacer una pausa aquí, porque hay algo que en el mundo latino se entiende de una manera muy particular, algo que tiene que ver con el orgullo latino, esa cosa hermosa y a la vez peligrosísima que llevamos en las venas. Ese orgullo que hace que un hombre prefiera morirse de hambre antes que pedir ayuda, que hace que una mujer aguante lo inaguantable antes que admitir que se equivocó de persona, que hace que una familia entera sostenga una narrativa falsa durante generaciones antes que admitir que hay un problema. Ese orgullo, en su versión tóxica, es el enemigo más grande del poder real. ¿Por qué? Porque el orgullo tóxico confunde resistencia con fuerza, confunde no doblegarse con ser invencible, confunde no ceder nunca con tener poder. Pero la persona que tiene poder real de verdad, la persona que ha aprendido la mecánica invisible del dominio social, esa persona sabe algo que el orgullo tóxico nunca va a entender. Que a veces la posición más poderosa que puedes tomar es decir, me equivoqué, no como debilidad, no como rendición, como una declaración de seguridad. Porque solo una persona que está completamente segura de su valor puede admitir un error sin que ese error la defina. La persona insegura, la persona que opera desde el orgullo tóxico, esa persona lucha hasta la muerte para no admitir que se equivocó, porque si admite el error,
siente que admite que no vale nada. Y en esa desesperación, por no admitir el error, por no ceder jamás, por no doblar nunca, termina siendo predecible, termina siendo manejable, termina siendo exactamente lo que cree que no es. Un títere que baila cuando alguien jala el hilo correcto. La persona poderosa de verdad dice, me equivoqué, lo voy a corregir con la misma calma con que dice, buenos días. Porque el error es información, el error es data, el error no es identidad. Y cuando tratas el error como información, en vez de como identidad, de repente eres libre. De repente ya no tienes que defender nada. De repente tienes acceso a un nivel de claridad mental que las personas atrapadas en el orgullo tóxico nunca van a tener, porque toda su energía cognitiva está invertida en mantener la narrativa de que nunca se equivocan. Ahora bien, seamos honestos sobre algo. El mundo no es un lugar de solo buenas intenciones. El mundo tiene personas que no están buscando la verdad cuando te atacan. Tiene personas que no están buscando crecer cuando te cuestionan. Hay personas, y en el mundo latino las conocemos muy bien porque las tenemos en la familia, en el trabajo, en el vecindario. Hay personas que atacan simplemente para atacar, que cuestionan simplemente para cuestionarte, que minan tu confianza no porque tengan razón, sino porque tu inseguridad les da poder. Esas personas existen, no son una minoría. Y contra esas personas, las técnicas de vulnerabilidad y autoconocimiento no son suficientes. Contra esas personas, necesitas algo más. Necesitas entender la mecánica del manipulador. El manipulador, y escucha esto cuidadosamente, porque lo vas a reconocer en alguien de tu vida mientras lo digo. El manipulador no busca la verdad. El manipulador busca reacción, busca movimiento, busca que te muevas de tu posición. Porque un objetivo en movimiento es un objetivo que puede ser dirigido. Un objetivo quieto, un objetivo que no reacciona, un objetivo que permanece en su posición sin importar el estímulo. Ese objetivo no puede ser controlado. El manipulador opera sobre el principio de que si te empujas suficientemente fuerte, te vas a mover en la dirección que él quiere. Y toda su estrategia, todo su arsenal verbal, emocional y psicológico está diseñado para empujarte, para sacarte de tu centro, para hacerte perder el piso. El manipulador hace preguntas que no son preguntas, son trampas disfrazadas de preguntas. ¿Por qué eres siempre tan difícil? No está preguntando, está instalando una premisa, que eres difícil. Y si contestas la pregunta, si dices, no soy difícil, es que tú, y ya caíste. Ya aceptaste debatir sobre la premisa, ya la validaste con tu respuesta, ya estás en su terreno. El manipulador dice cosas que te duelen y luego dice, estás exagerando, eres muy sensible. No está describiendo la realidad, está reescribiéndola. Está intentando hacerte dudar de tu propia percepción. Eso se llama gaslighting en psicología moderna. Pero en los barrios latinos se llama de otra manera. Se llama hacerte sentir loco. Y lo has visto, tal vez lo has vivido. Y si lo has vivido, sabes exactamente el daño que hace porque ataca algo más profundo que la autoestima. Ataca la confianza en tu propia percepción de la realidad. Contra el manipulador, la primera y más poderosa herramienta que tienes es no darle el espectáculo que vino a buscar. El manipulador necesita tu reacción, como el oxígeno necesita para arder. Sin tu reacción, el fuego de su ataque no tiene que consumir. Se apaga solo, pierde temperatura, pierde sentido. Y el manipulador, frente a alguien que no reacciona, frente a alguien que lo observa, con la misma curiosidad tranquila con que un científico observa un insecto, ese manipulador entra en un estado de incomodidad que pocas cosas pueden igualar. Porque lo que vino a buscar no está disponible. El producto está agotado y no tiene plan B. Esto no significa que seas una roca. Esto no significa que no sientas. Significa que hay una diferencia crucial entre sentir y reaccionar. Sentir es interno. Sentir es legítimo. Sentir es tuyo. Reaccionar es externo. Reaccionar es un regalo que le haces al otro. Y tú eres muy libre de sentir todo lo que quieras por dentro. Toda la rabia, toda la indignación, todo el dolor, toda la injusticia. Y al mismo tiempo, presentar hacia afuera una calma que no es actuada sino entrenada, que no es fingida sino construida. Esa calma exterior, con intensidad interior, es una de las cualidades más raras y más poderosas que puede tener un ser humano. Es la diferencia entre el volcán, que anuncia su explosión con temblores y humo y da tiempo para correr, y la fisura silenciosa en la corteza terrestre que de un momento al otro redefine el paisaje. El poder se parece más a la fisura que al volcán. Y ahora quiero hablar de algo que en la cultura latina tiene un peso especial. Quiero hablar de la lealtad, porque en nuestras culturas, la lealtad es uno de los valores más sagrados que existen. Mi gente, mi familia, mis amigos, mi barrio,
Nosotros nos cuidamos, y eso es hermoso. Eso es algo de lo que hay que estar profundamente orgulloso. Pero hay una versión corrompida de la lealtad que se disfraza de virtud y destruye silenciosamente. Es la lealtad que se convierte en deuda emocional, en la lealtad que se usa como palanca para controlarte. En el después de todo lo que hice por ti, ¿cómo me puedes hacer esto? En el si me quisieras de verdad, no harías eso. En el los que son de verdad leales no se van nunca, no cuestionan nunca, no crecen nunca, porque el crecimiento se interpreta como traición. Esa versión de la lealtad es una jaula preciosa, pintada con los colores de la familia, de la tradición, del amor, pero es una jaula. Y las personas que han aprendido a usar esa jaula, que han aprendido a instrumentalizar la lealtad como herramienta de control, esas personas son algunas de las manipuladoras más efectivas que existen porque operan en el territorio de lo que más quieres. Operan en el corazón. Y cuando el ataque viene del corazón, cuando viene desde lo que más amas, la defensa se hace 1000 veces más difícil. El poder real requiere que aprendas a distinguir entre la lealtad genuina, que te da libertad para crecer y te sigue amando mientras creces, y la lealtad instrumentalizada, que te da amor condicionado a que no cambies, a que no te vayas demasiado lejos, a que no te hagas demasiado grande, porque si te haces demasiado grande, ya no eres manejable. La lealtad genuina celebra tu crecimiento. La lealtad instrumentalizada lo teme. Y cuando la persona o las personas que dicen amarte temen tu crecimiento, eso no es un problema tuyo. Es un problema de ellos que están intentando hacer tuyo. No lo aceptes, no por dureza, no por frialdad, sino porque aceptarlo significa renunciar a la única vida que tienes. Hablemos ahora de algo que está en el centro de todo esto. Hablemos del frame, que en español podemos llamar el marco, la narrativa, el encuadre. Cada conversación, cada interacción, cada relación tiene un marco invisible que define quién es el que tiene autoridad y quién es el que se somete a esa autoridad. Quién es el que evalúa y quién es el que es evaluado. Quién es el que hace las preguntas y quién es el que da las respuestas. En cada conversación hay un marco dominante y un marco sometido. Y el marco dominante no lo tiene el que grita más fuerte, no lo tiene el que tiene más razón, lo tiene el que mantiene su postura con más tranquilidad, lo tiene el que más tarde en reaccionar, lo tiene el que parece tener más indiferencia genuina hacia el resultado de la conversación. Esto explica algo que probablemente has observado en tu vida. Hay personas que en una discusión, cuanto más las contradices, más seguros parecen. Cuanto más les llevas la contra, más tranquilos se ven. Cuanto más intentas convencerlos de que están equivocados, más inamovibles se muestran. No porque sean tercos, no porque sean arrogantes, sino porque tienen el marco, tienen la narrativa. Y desde adentro del marco, las palabras que vienen de afuera no entran, rebotan, porque el marco es una fortaleza invisible. Y esa fortaleza no está construida con argumentos, está construida con convicción, con autoconocimiento, con la certeza interna de que tu percepción de la realidad es válida y no necesita permiso de nadie para serlo. Ahora la pregunta práctica: ¿cómo construyes ese marco? ¿Cómo empiezas a desarrollar esa fortaleza que hace que las palabras de los demás reboten en vez de penetrar? Hay un proceso, no es de un día, no es de una semana, pero hay un proceso claro y tiene pasos que puedo darte. El primer paso es desarrollar lo que voy a llamar la certeza de la identidad, que significa saber, con la precisión de una brújula calibrada, quiénes son tus valores. No los valores que crees que deberías tener, no los valores que tu familia te dijo que tenías, los valores que demuestras con tus acciones en los momentos difíciles, porque los valores no son lo que dices. Los valores son lo que haces cuando nadie te está mirando y cuando el costo de ser coherente es alto. Esos son tus valores reales. Y conocerlos, reconocerlos sin maquillaje, sin exageración ni hacia arriba ni hacia abajo, te da algo que no tiene precio. Te da un punto de referencia interno, un ancla, un lugar desde donde pararte que nadie puede quitarte porque está adentro, no afuera. El segundo paso es desarrollar lo que podemos llamar la tolerancia al malentendido. Esta es una de las capacidades más difíciles de construir para alguien que creció en una cultura donde el honor colectivo y la imagen pública lo son todo. Tolerar el malentendido significa poder existir en un estado en que alguien piense mal de ti y no destruir tu paz por eso. Significa poder quedarte tranquilo mientras alguien tiene una versión equivocada de quién eres. Significa poder soportar que tu historia sea contada incorrectamente sin correr a corregirla. Esto no es fácil, especialmente para nosotros que crecimos sabiendo que lo que dice la gente tiene consecuencias reales en cómo te tratan, en cómo te reciben, en qué puertas se abren o se cierran. Entiendo eso.
No estoy minimizando eso. Pero quiero que entiendas que la necesidad compulsiva de corregir cada versión equivocada de ti mismo, de controlar cada narrativa que circula sobre tu persona, esa necesidad te hace esclavo de la opinión ajena. Y no existe esclavitud más agotadora. El tercer paso es construir lo que llamo la distancia del observador, que significa aprender a mirarte a ti mismo en situaciones de conflicto con la misma objetividad con que mirarías a un personaje en una película. Cuando estás dentro de la emoción, cuando la rabia o el dolor o el miedo te llenan el pecho, es casi imposible tomar decisiones de poder. Porque las decisiones emocionales son siempre decisiones reactivas, y las decisiones reactivas siempre benefician al que provocó la reacción. La distancia del observador es esa capacidad de dar un paso atrás mental, de respirar, de verte desde afuera y preguntarte, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué quiere lograr esta persona con este ataque? ¿Cuál es la respuesta que más poder me da a mí en este momento? No la respuesta que más me va a aliviar emocionalmente. La respuesta que más poder me da, porque alivio emocional y poder son con frecuencia opuestos. El alivio emocional dice, grita, defiéndete, expresa tu rabia, que todo salga. El poder dice, quédate quieto, observa, elige, responde desde la fortaleza. El cuarto paso tiene que ver con el lenguaje no verbal. Y esto es especialmente relevante en el mundo latino, donde el lenguaje del cuerpo y la presencia física son parte fundamental de la comunicación. Hay algo que las personas con poder real hacen que es tan constante que parece involuntario pero no lo es. Se mueven lento, hablan lento, respiran lento. No porque sean perezosos, no porque les falta energía, sino porque la lentitud es una señal de dominio. En el mundo animal, el que tiene más poder es el que menos necesita apresurarse. El que corre, el que se apresura, el que reacciona rápido, es el que tiene miedo. El que camina despacio hacia el agua, el que mira sin parpadear, el que toma su tiempo antes de moverse, ese es el depredador, no la presa. Nosotros somos animales, todavía. Todavía tenemos esos sistemas de lectura primitivos que registran estas señales antes de que nuestro cerebro consciente las procese. Cuando te mueves rápido, cuando hablas atropellado, cuando tu voz sube de tono en el momento del conflicto, tu sistema nervioso está señalando peligro, y la gente alrededor lo lee, lo registra, y ajusta su comportamiento en consecuencia. Cuando te mueves lento, cuando tu voz baja, en vez de subir cuando el conflicto escala, cuando tus manos no se agitan, cuando tu postura no cambia, estás enviando una señal poderosa. Este territorio ya está ocupado. Este territorio tiene dueño. Y el dueño no está asustado. Quiero hablar ahora de algo que vive en el corazón de todas las dinámicas de poder y que en el mundo latino tiene una manifestación muy específica. Quiero hablar del dinero y del poder económico, no como fin, sino como símbolo. Porque en nuestras culturas el dinero tiene un peso simbólico que va mucho más allá de lo material. El dinero en la cultura latina es respeto. Es capacidad de proveer, que en muchas familias sigue siendo la medida invisible de cuánto vales. Es la posibilidad de no necesitar pedir favor. Es la libertad de no deber nada a nadie. Y hay algo absolutamente real en eso. La independencia económica es una forma de poder, pero hay una trampa en cómo nos relacionamos con ella. Muchas personas en el mundo latino persiguen el dinero como si el dinero fuera la fuente del poder, en vez de verlo como el resultado del poder. Trabajan para impresionar, gastan para ser vistos, se endeudan para parecer, y en ese proceso terminan siendo exactamente lo que trataban de evitar. Dependientes. Dependientes de la opinión ajena sobre su éxito. Dependientes de la validación que viene de los objetos que tienen. Dependientes del espejo roto que es la mirada de los demás. El poder real con el dinero no viene de tenerlo para mostrarlo. Viene de no necesitar mostrarlo. Viene de la libertad que da saber que si mañana desapareciera todo, sabes exactamente cómo volver a construirlo. Esa certeza, esa confianza en la propia capacidad de generar, eso es lo que da poder. No el Rolex, no el carro último modelo, no la foto en el resort, sino la certeza interna de que tienes lo que se necesita para crear, para construir, para levantarte de cualquier caída. Eso no se puede comprar, solo se puede construir. Y se construye exactamente de la misma manera que se construye el poder personal. Mirándote de frente, conociendo tus fortalezas con honestidad, conociendo tus debilidades con honestidad y trabajando desde ese mapa real, no desde el mapa de quien quisieras parecer. Y hablemos de las relaciones porque en las relaciones de pareja es donde todo esto se vuelve más intenso, más personal, más doloroso. Las relaciones de pareja son el laboratorio más brutal del poder personal, porque son el lugar donde tienes menos defensa, el lugar donde más te importa la opinión de la otra persona.
el lugar donde la vulnerabilidad que evitas en todos los demás espacios de tu vida de alguna manera se filtra, porque cuando amas a alguien, le das acceso. Le das acceso a las partes de ti que nadie más ve. Y eso es hermoso y necesario para el amor real. Pero si no tienes el marco interno, si no tienes la fortaleza interior construida, ese acceso que le das a la persona que amas se convierte en el mapa más detallado de tus vulnerabilidades que existe. Y si la persona que amas, sea por sus propias heridas, sea por sus propios miedos, sea por patrones que aprendió en su propia familia, si esa persona aprende a usar ese mapa, tienes un problema serio. Las relaciones de pareja en el mundo latino cargan con patrones multigeneracionales de dinámicas de poder que se repiten. El patrón del que controla a través del enojo, el patrón de la que controla a través del silencio y la culpa, el patrón del sacrificio como herramienta de presión, el patrón de los celos como demostración de amor. Todos estos son patrones de poder disfrazados de amor. Y si creciste rodeado de estos patrones, si los viste en tus padres, en tus abuelos, en los matrimonios de tu barrio, parte de ti los aprendió como el lenguaje del amor, como la gramática de cómo funcionan las relaciones. Y ahora, los repites, o los atraes, o ambas cosas. No porque seas débil, no porque seas tonto, sino porque los patrones que aprendiste en la infancia son tan profundos, tan automáticos, tan invisibles, que los ejecutas sin darte cuenta. El poder real en una relación de pareja no viene de dominar al otro, no viene de tener el control, viene de no necesitar el control. Viene de estar tan completo en ti mismo que no necesitas que tu pareja sea de una manera específica para sentirte seguro. Esa seguridad, ese no necesitar que el otro sea de cierta manera para que tú estés bien, eso se llama en psicología apego seguro y es el santo grial de las relaciones saludables. Y también es una de las formas de poder interpersonal más imponentes que existen, porque la persona que no necesita que tú seas de cierta manera para estar bien contigo mismo, tiene una libertad y una presencia que es magnética. Es irresistible. Precisamente porque no te necesita, te quiere de verdad. Y el querer sin necesitar es el amor más poderoso y el más raro. Ahora quiero que pienses en la persona más poderosa que has conocido en tu vida. No la más rica, no la más famosa, la que más poder personal tenía, la que cuando hablaba, la gente escuchaba. La que cuando entraba a un lugar, el ambiente cambiaba. La que cuando daba su opinión, pesaba. Piensa en esa persona y dime, ¿cómo se comportaba cuando la atacaban? ¿Cómo reaccionaba cuando la criticaban? ¿Cuánto tiempo pasaba explicándose, justificándose, defendiéndose? ¿Muy poco o nada? Apuesto que muy poco o nada. Porque el poder real lleva consigo una economía de palabras que es el sello de quien sabe quién es. No habla de más. No da más información de la que necesita dar. No llena el silencio por nerviosismo. No ríe cuando no hay nada gracioso solo para suavizar la tensión. Esa persona que estás recordando, esa persona que tienes en mente, esa persona tenía construido el interior, tenía el marco. Y desde adentro del marco, las palabras de los demás simplemente no tenían el mismo peso que tienen cuando estás sin él. Quiero hablarte de algo que en el contexto latino es especialmente poderoso y especialmente peligroso al mismo tiempo. Quiero hablarte de la narrativa familiar. De la historia que tu familia tiene sobre quién eres tú. Cada familia tiene una narrativa sobre sus miembros. El inteligente, la responsable, el rebelde, la que siempre necesita ayuda, el exitoso, la problemática. Estas narrativas se instalan en la infancia y tienen una fuerza gravitacional terrible porque son colectivas. No viene de una sola persona, viene de todo el sistema. Y el sistema tiene una resistencia al cambio que es casi biológica porque si tú cambias, si tú te conviertes en alguien diferente a lo que la narrativa dice que eres, el sistema se desestabiliza. Otros miembros tienen que reajustar, otras narrativas tienen que cambiar, y eso da miedo. Entonces el sistema, inconscientemente, sin mala intención en la mayoría de los casos, el sistema te empuja de vuelta a quien se supone que eres. Te recuerda quién eres. Te baja los humos cuando creces demasiado. Te devuelve a la realidad cuando sueñas demasiado grande. Romper esa narrativa familiar no es traición. Es el acto de poder más importante que puedes hacer en tu vida, pero requiere algo que duele. Requiere poder soportar la incomodidad del sistema mientras se ajusta. Requiere poder tolerar que te llamen cambiado, que te digan que te crees más, que te pregunten con quién andas, que ya no eres el mismo. Requiere poder mantenerte en tu nueva versión, mientras el sistema intenta jalarte de vuelta con la cuerda del amor, de la culpa, de la lealtad, del nosotros siempre hemos sido así. Y requiere hacerlo sin odio, sin desprecio, sin borrar a los tuyos, porque el poder no necesita destruir lo que dejó atrás. El poder simplemente avanza.
Y el avance real incluye la posibilidad de amar a tu familia y al mismo tiempo no ser definido por ella. Son cosas que pueden coexistir. No tienes que elegir entre crecer y amar a los tuyos. Pero sí tienes que elegir entre la versión que el sistema tiene de ti y la versión que tú tienes de ti. Y esa elección tiene que ser tuya, solo tuya. Estamos llegando al final de este recorrido. Y quiero cerrar con algo que en el camino de todo lo que hemos hablado hoy, en todo lo que tiene que ver con el poder, el silencio, el marco, el autoconocimiento, la resistencia al ataque y la soberanía personal, hay un elemento que es el centro de todo. El elemento que, si lo tienes, hace que todo lo demás funcione, y que si no lo tienes, hace que todo lo demás sea performance vacío. Ese elemento es la claridad de propósito. Saber para qué estás construyendo poder. Saber hacia dónde vas. Tener una dirección tan clara, tan ardiente, tan tuya, que cuando el ruido del mundo intente desviarte, tengas algo más grande que lo enfrente. Porque el poder sin propósito es veneno. El poder sin dirección es caos. Hay personas que aprenden exactamente las técnicas de las que hemos hablado hoy, que desarrollan el silencio como arma, que aprenden a manejar el marco, que construyen la fachada de la invulnerabilidad y lo usan para hacer daño, para manipular, para controlar, para construir una soledad perfectamente organizada que llaman éxito. Ese no es el poder del que hablo. Ese es el poder que destruye a quien lo ejerce desde adentro mientras parece victorioso desde afuera. El poder que vale, el poder que dura, el poder que te hace sentir que valió la pena cada madrugada, cada caída, cada momento en que podrías haberte rendido y no te rendiste. Ese poder siempre está al servicio de algo más grande que el ego, al servicio de tu familia, de tu comunidad, de las personas que vienen después de ti, de la versión de ti mismo que todavía está en construcción, de los sueños que a veces a las 3 de la mañana te parece absurdo tener, y que son exactamente los que tienes que proteger con más ferocidad. Porque en el mundo latino hay una deuda histórica de personas que se quedaron pequeñas para que otras no se sintieran grandes. Hay generaciones enteras de talento, de capacidad, de visión, que se dobló ante el peso de lo que se supone que podía ser. Generaciones de gente que tenía exactamente lo que se necesitaba para construir algo extraordinario y que en algún momento del camino aceptó la narrativa de que no era para ellos, que eso era para otra gente, que soñar tan grande era arrogancia, que querer más era ingratitud, que destacar era traicionar a los que no pudieron destacar. Esa narrativa te la inventaron los que tenían miedo de que te hicieras libre. Esa narrativa no es tuya, nunca lo fue. Tu poder, el poder que estás aprendiendo a construir, el poder del que hablamos hoy, no le quita nada a nadie. No sube porque otros bajen, no brilla porque otros se apajen. Es el tipo de poder que, cuando está al servicio del propósito correcto, ilumina. Es contagioso en el mejor sentido. Es el tipo de poder que le dice a la persona que viene detrás de ti: mira, se puede. Mira, existe un camino. Mira, no tenemos que seguir siendo pequeños para ser amados. Mira, la grandeza y la humanidad no son opuestos. Eso es lo que hay en juego cuando decides construirte desde adentro. No es solo tu vida individual la que cambia. Es el mensaje que mandas al mundo con tu existencia. Y ese mensaje callado, ese mensaje que no necesita explicarse ni defenderse, ese mensaje es el poder más puro que existe. Ahora sí, falta solo un momento para que esto termine. Y es el momento en que tengo que darte lo que más importa. Lo que no está en ninguna parte de este guión de manera obvia. El secreto real. El secreto que está debajo de todo lo que escuchaste hoy. El secreto que hace que este tipo de contenido funcione, que prenda, que se comparta, que llegue a personas que lo necesitan en el momento exacto en que lo necesitan. Todo lo que dijimos hoy no es sobre técnicas de poder. Es sobre una sola cosa. Es sobre el regreso a ti mismo. Todo lo del silencio, todo lo del marco, todo lo del autoconocimiento, todo lo de no defenderte, todo es un camino hacia una sola cosa. Recordar que eres suficiente. No suficiente porque lo digo yo. No suficiente porque te lo confirma alguien más. Suficiente porque lo eres. Porque naciste con esa suficiencia y te la fueron quitando poco a poco con cada no puedes, con cada quién te crees, con cada baja a la realidad, con cada momento en que para que alguien más se sintiera bien, tuviste que achicarte. Todo lo que aprendiste hoy es solo el camino de vuelta a lo que nunca debiste perder. Y ese regreso es el acto de poder más radical, más hermoso y más necesario que puedes hacer. No por orgullo, no por ego, sino porque el mundo necesita que seas completo. Tu familia lo necesita. Las personas que te quieren lo necesitan. Y sobre todo, la versión de ti que todavía está esperando que te atrevas a ser quien realmente eres, esa versión
lo necesita más que nadie. Ahora ya lo sabes. Y el que sabe, no tiene excusas. Úsalo.